Hola comunidad, ¿cómo están? Estamos muy felices hoy acá para acompañarles y poder estar con ustedes hablándoles de grupos. Es un tema que nos apasiona y bueno, mi nombre es Joana Prada, soy líder en comunidad de todo el tema de grupos y seminarios y me acompaña Carlos Bisbal y bueno, yo soy líder de un equipo de jóvenes, hago parte del Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia comunidad, en el Ministerio Youth y bueno, feliz de estar acá para hablar de lo que nos apasiona, que es discipular. Así es, y bueno, Carlos también es parte de mi equipo de voluntarios que estamos trabajando, soñando por crecer cada vez más con todo el tema de discipulado. Y bueno, hoy realmente más que información vamos a estar hablándoles desde el corazón, vamos a estar hablando lo que es grupos en comunidad y queremos comenzar con algo que es fundamental para nosotros y es la visión de comunidad. ¿Cuál es la visión de comunidad, Carlos? Somos una iglesia contagiosa de amor que sueña con el deseo de Jesús de ver las multitudes hechas discípulos en el río del Espíritu Santo. Así es, somos una comunidad contagiosa de amor. Pero una parte fundamental de esta visión es hacer discípulos en el río del Espíritu Santo. Y ahí es donde entra grupos, porque realmente la visión de nuestra iglesia es que podamos levantar y que cada persona que llega a comunidad es un discípulo potencial. Es una persona que sabemos que está llegando con ese potencial de ser un discipulador y aún formarse para levantar nuevos discípulos. Y yo creo que ahí es una buena oportunidad para aclarar un poquito, o yo creo que algunos se han hecho esta pregunta: ¿por qué en comunidad en semana no hay grupos? ¿Cierto? Y realmente ahí queremos como darles un poquito, es porque nosotros como iglesia durante la semana nuestro énfasis son los grupos. Son los grupos. En semana no hay reuniones grandes. Ajá. Las reuniones son el fin de semana, pero no quiere decir que la iglesia solo es el fin de semana. La iglesia se vive día a día y parte de eso es los grupos, que los hacemos la mayoría en semana, y es lo que tanto repetimos en la iglesia. Somos una iglesia grande, pero también somos una iglesia pequeña. Somos una iglesia grande y somos una iglesia pequeña, y por eso creo que ahí ya podemos comenzar como a abordar un poquito para contarles cómo son los grupos en comunidad, cómo realmente estamos trabajando en pro de ellos cada semana, ¿cierto? Y hay un tema fundamental, Carlos, que estamos hablando de que los grupos tienen un enfoque fundamental, que son relaciones y formación, ¿cierto? Que en cada grupo podamos evidenciar ese espacio donde no solamente, aunque somos una iglesia grande, en los grupos voy a comenzar a tener esas relaciones saludables que me van a ayudar a crecer, que me van a ayudar como a acompañarme en mi proceso de formación, pues de crecer como persona, pero también acompañarme en esa formación para desarrollarme. Si quieres nos cuentas un poquito más cómo lo estamos haciendo aquí. Sí, básicamente los grupos son la visión que Dios le ha dado a nuestra iglesia para cumplir la gran comisión, que es ir a ser discípulos. Entonces en los grupos hacemos eso, discipular. ¿Y cuál es el objetivo de discipular? Parecernos más a Jesús al mismo tiempo que le ayudamos a otras personas a parecerse más a Jesús. Y eso solamente se puede hacer en el marco de esas dos columnas que tú mencionaste ahorita, relaciones y formación. Entonces en un grupo lo que hacemos es eso, ayudamos a las personas, impartimos una formación, un conocimiento, unos pilares, unos valores para parecernos más a Jesús, pero nos relacionamos de una forma cercana, de una forma segura, mostrándonos tal cual somos, pero mostrándoles también a las personas a Jesús. Y en el marco de esas dos cosas pasa lo que yo llamo una magia, que es ese crecimiento saludable, y es que de repente yo me empiezo a parecer más a Jesús, pero también las otras personas que yo estoy teniendo el privilegio de discipular se empiezan a parecer más a Jesús, y de repente esas personas ya no solamente se parecen más a Jesús, sino que también empiezan a ayudarle a otras personas a parecerse más a Jesús con esos dos pilares, formación y relaciones. Relaciones profundas, no superficiales, relaciones profundas donde hay una intención sincera. Y yo creo que eso se parece a lo que Jesús le decía a sus discípulos cuando dice la Biblia que él vio las multitudes y sintió compasión y les dijo: miren, son como ovejas sin pastor, y sintió compasión. Y esa palabra compasión es un dolor que es diferente a la empatía.
En la empatía yo me pongo en tus zapatos. Pero la compasión es un dolor tan profundo, tan visceral, que me mueve a tratar de solucionar el dolor del otro. Y yo creo que los discípulos, cuando vieron eso en Jesús, no tuvieron otra que aceptar ese reto de yo quiero ser ese pastor, no quiero ver más las ovejas sin pastor. Y creo que es el corazón de los grupos, como a partir de nuestra relación con Dios entendemos el dolor que había por las multitudes que eran como ovejas sin pastor, y eso me mueve a mí a presentarles a Jesús a otras personas, pero no solamente a presentarles, no solamente a que crean, sino a acompañarlas y que lo puedan conocer y se puedan parecer más a Él. Sí, y eso tiene que ver mucho también con entender que es un llamado, porque definitivamente esto, como hemos aprendido, no se hace ni por obligación, ni porque me toca hacer. Si se hace el corazón, es algo que no va a ser saludable, es algo que no se va a multiplicar realmente con el propósito de formar discípulos. Y ahí es donde nosotros también, al entender y llevar a cada persona en su proceso con ese acompañamiento por inspiración, por decir, es que lo han hecho conmigo, yo quiero hacerlo con otros. Y ahí es donde se combina la inspiración del ejemplo, del sentirse amado, del sentirse valorado, junto con la conexión del llamado que viene de parte de Dios, y eso hace que la gente se quiera movilizar. Y es la única forma de que podamos ir generando un discipulado saludable, un discipulado que realmente, digamos, nos lleve a lo que buscamos orgánicamente, más no presión, y es la multiplicación, ¿cierto? Porque es una realidad, como tú decías, esa compasión, estamos viendo que hay una necesidad fuera, pero también cada persona que está llegando dentro de la iglesia, cada fin de semana a tu iglesia, pues necesitamos cuidarlas, y es una responsabilidad, no solamente de conectarlas, y que sigan viniendo cada 8 días, sino es nuestra responsabilidad de llevarlas de la mano para que crezcan, pero ojo, que crezcan saludable. Y yo creo que ahí podemos comenzar con un punto clave, y es, ¿qué no es un grupo? Porque creo que muchas iglesias, o aún muchas personas, no han tomado la decisión, primero porque falta el llamado y falta la inspiración, ¿sí o no? Uno no quiere como, uy, no, eso fue traumático, yo ahí no me quiero meter. Entonces creo que es un primer paso, que es un tema personal con Dios, y realmente que se ha inspirado a moverse en ese llamado. Pero 2, hay gente que no tiene claro qué es un grupo. Entonces, al no tener claro qué es un grupo, no se involucra, ¿cierto? Como decir, yo estoy muy cómoda aquí, cada 8 días, no veo la necesidad por el cual yo tengo que ser parte de un grupo. O han tenido malas experiencias con grupos, y entonces ahí yo creo que es importante que podamos como aprovechar este espacio y decirles qué no es un grupo. Totalmente de acuerdo, y entender que el grupo es un medio, pero no es todo el discipulado, ¿cierto? También muchas personas a veces empezamos en un grupo, yo fui uno de ellos, más por relacionarnos, pero no queríamos ser discipulados. Y es importante también, pues, entender qué es eso. El grupo es el primer paso para entender que yo debo ser discipulado por Jesús primeramente, ¿cierto? Pero ese discipulado se desarrolla en el marco de unas relaciones, de una relación profunda entre un discipulador y un discípulo. Y en ese sentido es importante entender que un grupo no es una sesión de coaching, ¿cierto? Sí, el discipulador me va a acompañar, me va a ayudar a mejorar algunos puntos que él identifica que yo debo mejorar, pero no es solo eso. Tampoco es solamente un club social. Que a veces se cae. A veces parece que... Vamos al otro extremo, de que solamente relaciones, Exacto. amigos, pero no me pidas más. Pero no crezco, sí. No hay frutos. Y la Biblia es clara, nosotros debemos desarrollar el fruto del Espíritu Santo, y ese fruto se desarrolla en el marco de unas relaciones que canalizan procesos en nuestra vida, procesos relacionales, emocionales, aún financieros también, y en todos los aspectos llevarnos a parecernos más como Jesús. Un grupo no es una red de mercadeo donde yo empiezo a crecer y a generar un árbol de personas debajo de mí para hacerme más visible. Eso tampoco es un grupo. Para hacer negocios tampoco es el grupo. El corazón del grupo debe ser lo que hablamos ahorita, un lugar seguro donde esa compasión que yo entiendo de Jesús me moviliza a invertir mi vida en otros, pero de manera intencional
y algo que hemos mencionado últimamente de manera estratégica. Yo identifico en qué áreas deben crecer las personas que yo estoy teniendo el privilegio de discipular, no solamente espiritualmente, sino también en áreas de su vida, en áreas de su familia, como esposos, como novios, como estudiantes, como hijos, como trabajadores, y empoderarlos. En cada temporada. En cada temporada, en cada etapa de la vida. Y yo creo que ahí también es muy importante entender dentro de ese acompañamiento, y aunque después van a estar profundizando más sobre el tema, es donde entran los seminarios. Los seminarios pues son como esa herramienta mucho más especializada para que esas personas que están en los grupos, ese discipulador que está guiando a esas personas puede decir, oye, acá hay una oportunidad para mejorar, necesita algo más profundo, y por eso tenemos los seminarios que vamos a estar profundizando en ello las próximas sesiones, las próximas series, pero es ver, como tú decías, una labor muy única, y por eso el discipulador, que también es un tema importante para aclarar, no se trata de ser un líder, no se trata de que, uy, tengo 15 personas, 8 personas, porque a veces no es la cantidad. Aquí lo que necesitamos conectar es ese compromiso y ese corazón para ir levantando y acompañando a esa persona, para que tu rol, más que un líder y decirle, vamos hacia allá, es, estoy tomando el compromiso como de discipulador de ayudarte a parecerte más a Jesús. Y en esa atmósfera, yo voy a poder viendo cada persona única en el grupo para ayudarla a desarrollar. Puede que este tenga temas de necesidades financieras, puede que este tema tenga necesidad de sexual, o el otro matrimonial. Y por eso algo bonito que pasa en los grupos es que no es como la misma, aunque sí hay una estructura, y como iglesia tratamos de que ese líder que está dando el paso, ese discipulador que está dando el paso, pues realmente él no esté cada 8 días diciendo qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, sino como iglesia, como comunidad queremos que cada vez el líder, ese discipulador, se sienta muy acompañado. Por eso tenemos un lugar donde primero, ahorita hablamos un poquito como de los procesos, cómo llegamos a ser ese discipulador, pero que esa persona pueda decir, tengo un sitio donde está el material, y como iglesia podamos cada vez estar mucho más unidos. También tenemos entrenamientos donde ellos van a sentirse respaldados, cada semestre lo hacemos. Es decir, no simplemente te estamos como empoderando, vaya, hágalo, sino que estamos manteniendo dos cosas fundamentales, que es la unidad y la claridad. Porque en la medida que estemos más unidos en ese propósito y que tengamos más claro cómo lograrnos, vamos todos como comunidad, todos como iglesia a poder formar discípulos saludables. Entonces, ¿qué tal si les contamos un poquito, Carlos, cómo hemos venido? Y aún también aquí, como se dan cuenta, una de las cosas que queremos cada vez ser más generacionales, trabajar entre las diferentes generaciones, ¿cierto? Y porque nos enriquecemos. Porque sabemos que un día puede que los discípulos que Carlos está formando ya crezcan, se casan, se vuelven ya personas más maduras y entran a ser discipulados por personas como yo, más maduros, más experimentados. Pero eso es parte de que todos podamos aportar discipulando a las personas en sus diferentes temporadas. Y por eso hemos venido trabajando mucho desde cómo construimos juntos una iglesia que discipula, una comunidad que discipula las diferentes generaciones. De acuerdo. Ahí hay algo importante, creo yo, y es como entender el corazón de nuestra iglesia. Nosotros tenemos claro, y nuestros pastores nos han transmitido ese mensaje, y es que el reino de los cielos es una familia. Y el diseño original de Dios es las familias, ¿cierto? Y no soñamos con una generación, soñamos con 4 o 5 generaciones, 5 generaciones. Que son los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Y cómo en cada parte digamos, en cada habitación de la casa, de esta gran casa que es comunidad, se está desarrollando un discipulado intencional que a la final no es solamente levantar los jóvenes o levantar las parejas, sino levantamos las familias que representan el reino de los cielos, que es lo que causa una transformación en nuestra ciudad. A la final ese es el propósito, creo yo, mayor, y es cómo generamos una transformación de nuestra ciudad a través de las familias. Pero a través de las familias, aprendiendo a discipular un adolescente que está en unas etapas diferentes a las de un joven, o diferentes a las de un joven adulto que de pronto está entrando en otras etapas, con quién me voy a casar, en qué ciudad voy a vivir, o incluso parejas
casadas o el primer con año, hijos, los primeros años de matrimonio, a diferente cuando ya tienen hijos ya más grandes. Y lo bonito de eso es que uno va viendo los frutos. O sea, yo hoy veo los frutos en mi relación con mi esposa del discipulado intencional que hizo un líder cuando yo era soltero, por ejemplo. Y seguramente en un añito, en unos 2 años, cuando yo lo decía, voy a ver los frutos en mi etapa como papá del discipulado que estoy teniendo hoy, estando solo con mi esposa sin tener hijos. Y yo también. Porque es que algo bonito acá es que pues yo conozco al Señor desde que tenía 8 años, ¿cierto? Y en cada etapa yo he visto cómo esas personas que han estado ahí discipulándome, acompañándome, pues es parte de lo que soy ahora. Y algo muy bonito es entender acá que nunca dejamos de ser discípulos, porque siempre vamos a tener cosas para poder ser más como Jesús. Y ahí es entender lo importante que en cada etapa hay algo nuevo que Jesús quiere formar en nuestra vida. Y algo que tú decías muy lindo, que estaba pensando es cómo lograr que como comunidad todos tengamos ese corazón, y es como 2 palabras, cómo siempre nos vamos a sentir cuidados a través del discipulado, porque eso es lo que, o sea, yo te siento cuidado, pero también vamos a avanzar, ser cuidados, pero también cómo movilizarnos a ser parte. Entonces son como 2 cosas que siempre me voy a sentir cuidado y amado, y bueno, me van a animar, me van a corregir, me van a lanzar, porque hay veces que hay discípulos que uno les toca dar la patadita para que avancen, pero también como yo en ese proceso de ser cuidado quiero ser parte. Y tengo un rol importante. Es confrontante lo que dices, porque voy a decir algo que no es tan popular y a veces es incómodo, pero es la verdad. En estos días escuchaba, un verdadero discípulo hace discípulos. Wow, entonces, ¿qué pasa cuando no estoy haciendo discípulos? Entonces, yo primero tengo que ser un discípulo. Pero cuando yo entiendo que es ser un discípulo, que según la palabra tiene que ver con disciplina, o sea, discípulos en su original, es una persona que quiere aprender, pero se deja enseñar. Pero entiende también que para dejarse enseñar y para aprender hay una clave, y es la disciplina. Entonces, si uno combina esas 2 cosas, quiere decir que yo soy una persona que quiere aprender de Jesús, pero que para aprender de Jesús entiende que debe seguir las disciplinas de Jesús. Y eso al final me va a convertir en un discipulador. O sea, si yo quiero ser un verdadero discípulo y avanzo en ese camino, sí, al principio voy a tener que ajustar algunas cosas, me voy a dar cuenta de algunas cosas que no están bien en mí, tengo que llorar un rato, sumergirme en procesos dolorosos, pero al final el corazón de Jesús es claro, y es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así yo soy un discípulo de Jesús, entiendo que al futuro yo debo ir a ser discípulos para Jesús, no para mí, no hacer clones míos. No, eso es ir a acompañar personas que se parezcan más a Jesús, mientras obviamente yo cuido de parecerme más a Jesús. Pablo lo decía, si estoy predicando el Evangelio, no quiero que en ese afán Jesús me descalifique. O sea, si yo estoy enseñándole a otros a parecerse a Jesús, yo primero tengo que aprender a parecerme a Jesús. Y por eso siempre digo, es una consecuencia. Es una consecuencia. No un fin. Y creo que es importante entender que eso que tú dices lleva a algo que es fundamental que pase en los grupos y que pase con una iglesia o los miembros, y es la madurez espiritual. Por eso lo que hemos diseñado aquí en comunidad, nosotros la estamos llamando el camino, la ruta, bueno, como el ciclo de crecimiento del discipulado. Y es entender que el primer paso cuando llega alguien, digamos, nuevo, que está apenas comenzando a venir, nuestro enfoque como iglesia, como comunidad, es que ellos realmente se establezcan en su identidad, ¿cierto? Con Dios, que como hijos. ¿Por qué estoy aquí? Y que puedan acercarse a ese Padre Dios del cual han estado alejando. Pero ya después, cuando lo conectamos con un grupo, cuando lo conectamos con crecer a través de su formación, la idea es que esa persona comience a crecer de forma personal y espiritual. Y ahí es donde tú dices, voy a tener que confrontar, llorar, empieza el líder a decirle, bueno, ya tienes que dejar de hacer esto, mira lo que dice la palabra, y comienza, exacto, a ser formado más intencionalmente en esos principios, en esos valores, en eso conocer qué dice Dios y cómo tengo que cambiar mi vida personal y cómo me voy fortaleciendo en lo espiritual.
pero no nos podemos quedar ahí, porque si no, no nos multiplicamos. Si no, yo no siento el llamado y me quedo solamente en yo quiero ser cuidado, quiero ser cuidado, quiero ser cuidado, y no movilizamos el quiero ser parte. Estoy siendo cuidado, pero quiero ser parte. Y ahí es donde lo lanzamos a esa otra parte, que es que crezcan en esa madurez espiritual. ¿El proceso va a terminar? No, nunca. Pero nunca podemos esperar a ser perfectos para decir, es que quiero ser perfecto para tener un grupo. De acuerdo. O que todo el que me llegue aquí, es que somos una iglesia donde llega gente enferma. Entonces yo sigo siendo procesado, sigo siendo transformado por el Señor, pero voy a comenzar a ayudar a otros que están llegando también en su proceso de crecimiento para que también maduren espiritualmente. Si no somos una iglesia madura, ¿qué días escuchaba una frase, o ayer escuchaba una frase que decía que para los tiempos de hoy necesitamos, que son tan fuertes, necesitamos una iglesia fuerte? Y yo creo que cada vez necesitamos una iglesia madura, líderes maduros, discipuladores maduros que ayuden a levantar, porque cada vez la gente llega con sus corazones más rotos, más lastimados, más distorsionados. Hay tanto para hacer, pero ahí es donde necesitamos que a través del discipulado podamos levantar las generaciones de discípulos y discipuladores que van a poder ser, digamos, con ese corazón fortalecido, claro en el Señor, para guiar a cada persona que va llegando. Ahí me nace, por ejemplo, una duda que posiblemente los que nos estén escuchando se pueden preguntar. Entonces, ¿qué es una persona madura espiritualmente? ¿O qué es un discipulador maduro? ¿Qué es una iglesia madura? Y dentro de todo ese ciclo de crecimiento que hemos construido como iglesia, pues hay algunas cosas que nos ayudan a identificar qué es un discípulo o un discipulador maduro, y quiero mencionar algunas de esas cosas. Es una persona que tiene una relación íntima con Jesús. Es fundamental, ¿cierto? Nos relacionamos con Jesús. Segundo, es una persona que tiene un amor genuino por los otros. Entonces ahí podemos ver el gran mandamiento, amar a Dios y amar a los demás. Pero también es una persona que tiene una pasión por compartir el evangelio. Entonces ahí empezamos a ver que no solamente es el cumplimiento del gran mandamiento, sino la gran comisión. Nos nace ir a hablar las buenas nuevas a otros, y no solamente hablarlas, sino acompañarlos en ese proceso. Pero también es una persona que conoce la iglesia, entiende la visión y la ama y está comprometida con esta iglesia. Esa es una persona madura. ¿Por qué? Porque cuando estamos comprometidos y entendemos la visión y amamos nuestra casa, pues vamos a sumar fuerzas. Querer ser parte, lo que hablamos. ¿Está mal que yo quiera otra visión? No está mal. Pero en esa madurez, cuando yo estoy en esta casa que se llama comunidad, yo entiendo que Dios me ha plantado acá para echar raíces, para extender la visión que Dios ha dado en este lugar. Y eso es una persona madura. Yo creo que es importante como entender eso. Madurez habla de estar completo. Cuando Pablo dice que hasta que sean perfectos como Cristo, o perfeccionados. Ese perfecto no es sin errores, no. Es más parecidos a Jesús. Y cuando uno mira a Jesús, Jesús tenía todas esas cosas. Él se relacionaba con su Padre, él tenía un amor genuino por las demás personas, él le apasionaba ir a otros lugares y hablar, y invirtió su vida en 12 y más específicamente en 3, y luego también dio una visión para que continuaran con ese mismo trabajo a sus discípulos. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que habla madurez, de cómo un bebé espiritual se convierte. Y eso se conecta, ¿sabes qué? Recordaba una visión que tuvo nuestro pastor Andrés, fundador, y yo sé que tú la conoces, y es esa visión que él tuvo de que habían muchas chozas, y que de esas chozas se convertían en castillos. Y ese es nuestro corazón. Cada grupo puede ser una choza, puede ser un lugar sencillo, con 2, en una casa, donde se reúnan, pero lo que está pasando eternamente ahí es que esa persona está siendo transformada para que su vida realmente se convierta en ese castillo, en eso que Dios está formando en ellos. Entonces, por eso es la visión de nuestros pastores, Katy y Andrés, que realmente cada grupo, cada casa, cada lugar donde se hace un grupo de discipulado se convierta en un castillo, donde se ve la transformación y donde Dios se establece. Y realmente como iglesia
estamos cada vez más cerca. Y yo creo que estamos terminando con lo que comenzamos y es, somos una comunidad, somos una iglesia contagiosa de amor, porque creo que así como sentimos el amor el fin de semana, cada grupo debe proyectar ese, porque el amor es lo que engancha, el amor es lo que transforma, el amor es lo que hace que sea genuino, y queremos ser una comunidad contagiosa de amor que sigue ese sueño de Jesús de ver las multitudes hechas discípulos en el río del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos por estar en este espacio, por escucharnos, y nuestro deseo es que todo esto que hablamos sea una cultura y sea una experiencia natural en cada uno de sus grupos, y que si aún no estás en un grupo, te logres conectar con un grupo y, ¿por qué no?, te animes a empezar un grupo de discipulado. Somos comunidad, somos grupos. Gracias. Gracias por estar con nosotros en Comunidad Podcast. Si quieres seguir conectado con nosotros, no olvides suscribirte y activar las notificaciones.